según lo que vimos aquí, voy a agrandar un poquito, según lo que leí recién, lo que le expliqué, materia entonces es todo lo que ocupa un espacio, un lugar en el espacio, y también que puede ser medible, ¿ya? O que podemos describir su forma o sus características como el color, la textura, ¿ya? Su tamaño, todo eso es materia. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, yo les voy a leer algunos conceptos, ustedes van a decir si son o no son materia, ¿ya? Vamos a empezar por la inteligencia. ¿Será materia la inteligencia? ¿Qué piensan? ¿Será materia o no? No. No, pues no es. ¿Por qué no será? Porque no ocupa un lugar en el espacio la inteligencia. ¿Será por eso? Imagínense una persona que fuera inteligente y si la inteligencia ocupara un lugar en el espacio tendría una cabeza súper grande, ¿cierto? Sería un cabezón. ¿Ya? Ya. ¿La comida será materia? ¿Qué piensan? ¿Ocupa un lugar en el espacio? Sí. Por ejemplo, la comida está en mi refrigerador. ¿Ocupa lugar en el refrigerador? Sí. ¿No es cierto? Ya, entonces la comida sí es materia. Ya aparece una manzanita, por ejemplo, si yo voy a la feria y le digo al caballero de ahí, véndeme un kilo de manzana de esa roja, ahí ya estoy diciendo que es materia porque tiene peso y además tiene características como el color. ¿Ya? ¿El frío será materia? ¿Qué pasa, Táchele? ¿No has tocado tu papá Canus? No. Papá, mamá, ¿qué pensarían si les digo que quiero dejar el ejército y comenzar una nueva? ¿El frío será materia entonces? No. No. No, pues no es materia. Es una sensación nomás. Y también es subjetiva porque hay gente que viene de más hacia el norte, donde hace harto calor, ya, ponga usted Perú, un país que es súper caluroso, o del trópico, y llega a Chile en invierno y se congelan, se mueren de frío. Y ahí para nosotros no es tan helado, ¿cierto? Entonces es como una percepción nomás, ¿ya? No es algo que ocupe lugar en el espacio. Yo no puedo ver y decir, hoy hace un litro de frío hoy día, así que me voy a abrigar. No, no podemos medir el frío, ¿ya? ¿Un libro será materia? Sí. Sí. ¿Un libro? Sí, por Sí. cierto, yo puedo decir un libro, cuánto pesa, de qué porte es, si es de un color o no. Puedo contar sus hojas también, ¿cierto? Sus páginas. Y obviamente que ocupa lugar en el espacio. Pues si yo lleno una repisa con libros, me están ocupando un lugar, ¿por cierto? A ver si escucha ¿Qué quieres tú? se escucha una tele, ¿eh? Ahí sí. Ya. ¿La música será materia? No. ¿No es materia? No, por cierto, yo no puedo llenar o un lugar de música a menos que sea un vinilo o esté en un cassette o en un CD, ¿cierto? Ahí ya podría ser materia, pues eso es materia, un vinilo. Pero la música en sí no, pues es un concepto solamente. Ya no ocupa un espacio. La alegría y la tristeza, que son como emociones, ¿serán materia? No. ¿Qué piensa Rubén? ¿Será materia o no? Pensemos si puede ocupar un lugar. Yo No. puedo voy a agarrar toda la tristeza que tengo y la voy a meter al ropero. Me aburrí de estar triste. No. No es materia. No, pues no es materia, no la puedo guardar, ¿cierto? No. Exacto. ¿Y las zapatillas? Sí. Las zapatillas sí. Sí, pues las zapatillas sí, pues, me ocupan un lugar en el espacio, ¿cierto? Por ejemplo, Sí. yo tengo muchas zapatillas y las tengo debajo de la cama, me ocupa todo el espacio debajo de la cama, ¿cierto? Sí. Sí, las zapatillas sí. Excelente. Cierto. Las zapatillas, sí, ¿cierto? ¿Y la belleza? No. No. Tengo tanta belleza No. que no hay dónde meter, No. No es materia. ¿cierto? No es materia, pues no tenemos dónde meter. Más encima es subjetiva porque hay personas que encuentran bella alguna cosa
o una mujer bella y otra no, ¿cierto? Eso depende del gusto de cada persona. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ujú. Ya. Pero entonces la materia, definiéndola, es cualquier cosa que ocupa espacio y que tiene masa. Ya, la masa es la cantidad de materia que tiene. ¿Ya? Y está compuesta de átomos y moléculas. ¿Ya? Si viéramos la materia así con un microscopio súper potente, que todavía no existen porque no se puede ver los átomos todavía, veríamos que la materia está formada por pequeños puntitos o pequeños circulitos que están aquí, y esos son los átomos, ¿ya? Aquí salen como una carita con ojitos ya, pero eso sería un átomo. La materia entonces está formada por pequeñas porciones que se llaman átomos, ¿ya? Estos átomos, como concepto, surgió de gente que pensaba antes en la antigüedad, que se llaman filósofos, ¿ya? Y miraban la naturaleza, se hacían preguntas y observándola también se respondían, y cuando lo respondían decían, bueno, vamos a comprobar esto de alguna forma si estamos en lo correcto o no, ¿ya? Estos filósofos eran de la antigua Grecia, alrededor de 300 años antes de Cristo, y empezaron a comprobar su teoría. Dijeron, vamos a ver si decimos que todo está hecho de materia, vamos a ver de qué está hecha la materia, porque también tiene que estar hecho de algo, ¿cierto? Vamos a desarmar materia. ¿Cómo desarmamos materia? Bueno, rompiendo, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué rompemos? Rompemos un jarrón. Ya agarraron un jarrón, lo hicieron pedacito, y cada pedacito lo empezaron a romper más veces, hasta que ya quedó casi hecho polvo, y la partícula más pequeñita, ellos que ya nos dijeron, ya esto no se puede romper más. Hasta ahí nomás llegó la materia. No tiene más partes, más piezas que romper. Ya, a esa pequeña porción le llamaron átomo, porque en su idioma significaba sin división. A significa sin y tomo significa división. Y ahí surgió el concepto de átomo. Ya ellos se quedaron tranquilitos, entonces dijeron la materia está formada de átomos y es esta pequeña porción que ya no se puede seguir rompiendo. ¿Ya? Entonces lo escribieron en un libro, quedó guardado, almacenado ahí, ya en una biblioteca. Pasaron 2000 años y más o menos como en el 1700, unos señores que ya empezaron a llamarse científicos, empezaron a preguntarse lo mismo que se preguntaron los antiguos griegos. Bueno, ¿y la materia de qué estará hecha la materia? Y la ciencia empieza a investigar en los estudios anteriores para hacer nuevos descubrimientos. Pues entonces agarraron y empezaron a investigar primero en biblioteca y se encontraron con estos libros de los filósofos griegos que hablaban de el átomo. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si tenían razón los antiguos griegos, que eran tan sabios, y vamos a comprobar si existen los átomos. Y empezaron a hacer una serie de experimentos para poder comprobar si existían los átomos. Se dieron cuenta de que sí había una partícula muy pequeña, pero que en realidad no se podía ver, ¿ya? No era como los griegos que pensaban que sí se podía ver, porque era lo más pequeñito, ¿ya? Ellos no la podían ver, pero sí se dieron cuenta que tenía características especiales, como por ejemplo que tenía carga eléctrica, que tenían polos positivos y negativos, y que eso hacía, por ejemplo, que había una materia que era negativa y otra positiva y se juntaba, ¿ya? Y después no se podía despegar, ¿ya? Por ejemplo, los átomos de una piedra tenían una unión muy fuerte, tenían una atracción muy fuerte, por eso que la piedra era tan difícil de romper, ¿ya? Y había otros que no tenían tanta atracción, como por ejemplo un vidrio que era súper fácil de romper, ¿cierto? Ya, pues somos con los primeros experimentos que hicieron para comprobar eh, los átomos, ya si tenían carga. Después postularon un modelo es una representación, ya, de un átomo. Ustedes saben que los átomos, como no los podemos ver, necesitamos tener algo tangible para poder estudiarlo o para poder enseñarlo, ¿ya? Entonces, primero propusieron que el átomo tenía una forma como un pan de Pascua. Ya le pusieron pudín de pasas, pero para nosotros es como un pan de Pascua, donde habían cargas negativas y otra que no sabían qué lo que era, que finalmente descubrieron que eran neutras, ¿ya? Entonces, las pasas, por ejemplo, dentro del pan de Pascua tenían carga negativa, ¿ya?
la fruta confitada, por ejemplo, tenía carga positiva, y había otra que era la nuez, que no sabían qué carga tenía, ¿ya? Todo revuelto así como una mezcolanza de cosas y ya, desordenado. Después, bueno, la ciencia ustedes saben que van descubriendo cosas y a veces se equivoca también, ¿cierto? Así como cuando decían que la Tierra era plana, después finalmente era una esfera, ya va cambiando entonces su descubrimiento, ya, y va mejorando porque a través del error también van aprendiendo, ya. A veces están buscando la cura del cáncer y terminan descubriendo la cura de otra enfermedad, ya. Pero bueno, así es la ciencia. Finalmente descubrieron y propusieron que el átomo tenía esta forma, ¿ya? El modelo planetario. ¿Por qué se llama modelo planetario? Porque se parece a nuestro sistema solar, ¿ya? Si vemos eso ahí, esta parte central que se llama núcleo, donde dice que está el protón y el neutrón, sería el Sol, ¿ya? ¿Y cuáles serían los planetas aquí? Si esta parte de aquí es el Sol, ¿cuáles serían los planetas? Piensen aquí. Aquí están los nombres, ¿ya? Electrón. Electrón, perfecto, Rubén. Electrón. ¿Ya? Estos electrones, bien que sale como una rayita aquí de una elipse, es el camino que recorre el electrón, ya es como la órbita, el orbital. Entonces el electrón va girando tan rápido que esto es como si nosotros le pusiéramos pausa al átomo. Y ahí podemos ver que tiene esta forma, ¿ya? Pero si le ponemos play, esto estaría girando súper rápido, ni siquiera veríamos que hay un electrón, sino que hay una nube eléctrica, ¿ya? Así le dicen también. O la envoltoria, el envoltorio, ¿ya? Bien, entonces, pero estos científicos también se dieron cuenta de que el átomo en realidad sí se podía seguir rompiendo más, o sea, habían partículas más pequeñitas dentro del mismo átomo. Y a esas partículas le pusieron subpartículas atómicas. ¿Y por qué sub? Porque sub significa más abajo, ¿ya? Más hacia el fondo. Por ejemplo, subterráneo significa que va bajo, ¿bajo qué? Bajo tierra, ¿cierto? Submarino, que va bajo qué? Bajo el agua. Bajo el, Mar. bajo el agua, ¿cierto? Exacto. Entonces, subatómico significa que está más abajo o más adentro del átomo, ¿ya? Ya, pues se dieron cuenta entonces que estas partículas tenían una carga también eléctrica, como ellos decían antes, que mantenían unidos a los átomos unos con otros, ¿ya? Y había una que tenía carga negativa, le pusieron electrón, había una carga que era positiva, le pusieron protón, y una partícula que no sabían qué carga tenía, pero después descubrieron que era neutra, ¿ya? Y le pusieron obviamente neutrón como era neutro, ¿ya? Entonces, gracias a este descubrimiento nosotros tenemos electricidad hoy en día, ¿ya? Y todo el avance científico que tenemos son más o menos gracias a este descubrimiento del electrón. ¿Por qué es tan importante el electrón? Porque fíjense, la palabra electrón se parece mucho a electricidad, ¿ya? ¿Y por qué será? No es casualidad, es porque la electricidad se produce por el flujo de estos electrones, ¿ya? Son muchos electrones que viajan por un conductor que es un cable eléctrico, ¿ya? Que es de un metal que se llama cobre. Los metales son bien conductores, ya todos los metales. Si nosotros vemos que hay un cable eléctrico que está pelado y está en una superficie metálica como un refrigerador, nosotros tocamos el refrigerador y ¿qué pasa? ¿Qué nos pasará? Nos da la corriente, ¿cierto? Nos electrocutamos. Nos electrocutamos, ¿ya? Y se le dice dar la corriente porque en realidad este flujo de electrones es igual que un río, como un río de electrones. Va muchos electrones, ¿ya? Y se mueven. Por eso que le dicen corriente eléctrica, porque igual que un río tiene una corriente, ¿ya? Una intensidad. Ya, pues tenemos el electrón entonces que es importante, ¿ya? Y que también es importante porque él se puede mover de un átomo a otro, puede cambiar de átomo y también mantiene los átomos unidos entre sí. Hay átomos, por ejemplo, el agua está unido por los dos electrones y mantiene las moléculas de oxígeno e hidrógeno juntas, porque comparten electrones. Si no existieran estos electrones o no se compartieran, no tendríamos agua. No habría molécula de agua, habría hidrógeno y oxígeno por separado, ¿ya? Es importante el electrón entonces por eso.
Tenemos el protón que se encuentra en el núcleo del átomo y que su importancia o la característica que tiene es que es de carga positiva, pero también es responsable de la masa, casi toda la masa del átomo, ¿ya? O la parte que se puede pesar, por decirlo así, de un átomo. Yo peso 80 kilos, esos 80 kilos se los debo a los protones que tengo yo, ¿ya? Mi cuerpo está hecho de átomos, más o menos 80 kilos digo yo, no sé, capaz que esté más gordo todavía, por la pandemia, ¿cierto? ¿Ya? Eh, y el neutrón, que decimos ya, lo miraban como a huevo porque no tenía carga, ¿cierto? Pero en realidad el neutrón es como un equilibrio, pone el equilibrio entre el electrón y el protón. Es como si Es fuera, como sal de tierra. claro, exacto. ¿Ya? Él neutraliza ahí y impide que las cargas es como si se llevaran mal. Es como un referee, ¿ya? Dice, vamos, usted tranquilo, ya, vamos todos bien. Y busca el equilibrio. Todas las partículas, si se fijan aquí, que están adentro del átomo, las subpartículas, están más o menos en la misma cantidad. Buscan estar en equilibrio. Por ejemplo, que haya la misma cantidad de protones, de neutrones y de electrones. Si hay 3 protones, hay 3 neutrones y debería haber 3 electrones. Ahora, si a este átomo le falta uno, lo va a buscar en otro. ¿Ya? Y por eso que a veces se comparten electrones, porque a los dos les falta uno y comparten ese electrón. ¿Ya? Bien. Necesito que ustedes dibujen esto para que les quede más grabado en la cabecita, ¿ya? Así que dibújenlo. Y si pueden ponerle colores, también hágalo con colores, aunque no Lo tengan los mismos o quieran ponerlo fucsia o rosado, los colores que les gusten, pero colocamos en el cuaderno, ¿cierto? sí en el cuaderno. Que el electrón sí Vale. me interesa que sea de distinto color que el protón y que el neutrón, para que sepamos que son partículas diferentes, ¿ya? Positivo, negativo. Profe, Exacto. Dígame. una consulta. La materia que está pasando, ¿Sí? ¿esa hay que escribirla o uno la puede ver No, después? mire, la podemos ver después, pero sí, a mí me interesa que usted dibuje lo que yo le digo que dibujen, porque así uno lo asimila más. Porque, por ejemplo, Vale. yo miro esto y me entra al cerebro, ¿cierto? Pero cuando yo lo dibujo, el cerebro tiene que procesar la información y manda la información para que nosotros lo hagamos. ¿Ya? Entonces así se nos queda mejor en la memoria. ¿Ya? Vale. Es como, no sé, pues, alguna vez hicieron alguna vez un torpedo, yo una vez creo que hice uno, y después no lo ocupé, ni lo ocupé en la clase porque me aprendí la materia cuando la escribí, ya, la volví a escribir y a uno le queda entonces esa información mejor.
terminamos. A la siguiente diapositiva. Ya con todo lo que ya vimos. Reconocer materia, ¿ya? Tenemos que estar sentada en un sofá viendo su computador, ¿cierto? El computador, ¿será materia el computador? Sí, profe. Sí, claro, el computador es materia, ¿cierto? ¿La mujer será materia? Sí, Sí, pues ocupa lugar en el espacio, ¿cierto? El sofá también Sí. ocupa espacio. también, ¿cierto? Ya, ¿y qué diferencia hay entonces entre la mujer y el computador? La mujer y la materia. ¿Y por qué la silla Se no escucha mal, respira, no se profe. Nos... reproduce? No, ¿por qué nos da a nosotros los seres vivos de una silla? Bueno, Profe, no la escuché mal, silla no está hecha escuché de nada. átomos, igual que la mujer. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Se Sí, escucha mal, ahora sí lo profe? escucho. ¿Aló? Sí, Se le había ido la señal. A ver, espera un poquitito. ¿Llamó Anualí? ahora sí se escucha. Ah, Ya, de un poquitito ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Tenemos, compartiendo internet de un celular, entonces justo llamaron por teléfono, Ah, ¿no? Y se llevaron el celular más encima. Entonces quedé con esa falla ya, sí, un profe, ahora se poquitito, ya, escucha. ya. Si nos repite la Ya. pregunta, que no escuchamos nada. Sí, sí, No, se quedó pegado, no. ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Profe, una ¿Aló? pregunta. Ya. ¿Podría poner un poquito la imagen anterior? Anterior. Sí. ahí Anterior, sí, ya, profe, se escucha. Por favor. ya, sí, ahora estamos ya. Voy a mostrar un poquitito la imagen al compañero que no alcanza a terminar de describirla, No me ¿ya? faltó Y escribir la pura le parte explico del todo link esto. abajo. Ya, no hay problema. Y vamos a dar un minutito. Ya, le estaba explicando Ya, profe, entonces cámbiala que... nomás. Gracias. ¿Sí? Ya, de nada. Ya, que la diferencia entonces entre la mujer y la silla, o la mujer y el computador, es que un ser vivo está formado por células, ¿ya? También estamos formados por átomos, pero estos átomos se organizan y forman materia que es orgánica, que genera vida, ¿ya? Estos átomos entonces son especiales: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Son átomos que son especiales porque cuando se unen pueden formar células, ¿ya? Y las células sí biológicas como nacer, comer, respirar, reproducirse y morir, ¿ya? Cumplen ese ciclo de la vida. Pero la silla no, la silla está formada de átomos que son más básicos y que no pueden unirse para este tipo de cosas. Solamente se unen para, por ejemplo, que se atraen y forman dureza. Ya la silla es dura, no la puedo romper muy fácilmente, ¿ya? Pero la silla no se puede reproducir. La silla, si se daña, no puede tener, por ejemplo, plaquetas que cubran una herida, ¿ya? Se rompe una silla y se echa a perder y hay que mandarla a arreglar o simplemente se bota, ¿cierto? El computador igual. Si el computador fuera biológico como nosotros, no se echaría a perder.
que si debería perder se arreglaría solo, ¿cierto? Y bueno, también moriría. Cuando se nos echa a perder algo, nosotros decimos, ah, se murió el celular, se murió el computador, pero en realidad eso es como como una poesía nomás, por cierto, es una figura literaria, no es real, ¿ya? Bien. Entonces aquí vamos a la misma pregunta que hicimos antes. ¿Cuál es la principal diferencia entonces entre un girasol y una lata? ¿Ya? El girasol es una plantita, ¿cierto? Y es un objeto. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? Que el girasol tiene vida. Sí, ¿Cuál pues, y sería? la lata no. Lo mismo le iba a decirle yo. Claro, el girasol. Muy bien, claro. El girasol tiene vida, ¿cierto? Está hecho por células vegetales. La lata no, porque la lata está hecha de átomos simplemente que no se unen más que para hacer moléculas, pero no forman células, ¿cierto? Una lata, uno la bota a la basura nomás y se acabó, o la puede reciclar, ya la puede destruir, pero no muere porque jamás estuvo viva, ¿cierto? Ya. Vamos al ejercicio de ahora. Van a tener que hacer esta tablita ustedes en su Vale. cuadernito, clasificar si todas estas palabras son materia viva o materia inerte. Por ejemplo, un gato. Si yo creo que el gato es materia inerte, entonces escribo abajito de dónde está la lata, gato. ¿Ya? Van ubicando las palabritas que son conceptos y los clasifican si es materia viva o materia inerte. ¿Ya? Listo.
¿Cómo vamos? Parece que ya terminaron. Sí, profe, Rubén parece que ya terminó. Bien. pero no sé si está bueno. No, si no se preocupen, mire. Como les decía, la ciencia comete errores, pero después hace descubrimientos. Ya, y uno echando a perder aprende, así que aquí estamos para eso. Ya, no se sientan mal si uno comete un error. Ya, así se aprende. Bien, vamos con la primera palabra, dice hueso. ¿Qué será el hueso? ¿Será materia viva o inerte? ¿Viva? Ya, sí, puede ser viva. ¿Alguien tiene inerte? Sí. Yo lo tengo inerte. Hueso, Ya, hueso vamos inerte. viendo. Puede ser las dos, ¿ya? Porque, por ejemplo, el huesito de mi dedo, yo estoy vivo, ¿cierto? Entonces el hueso de mi dedo está Sí, vivo. porque está en el cuerpo vivo. Sí, Claro, está hecho pero de célula, está vivo. Pero si yo me como una cazuela y dejo el hueso, ese hueso Es muerto. está inerte. muerto, está Ese muerto, tipo de ¿cierto? huesos que puse yo en inerte. Claro, la vaca ya se murió, ¿cierto? No, pensaba de la El carne hueso viva, del ¿no? perro. Claro, el huesito del perro, este huesito regalón, así que está bien, cualquiera de las dos formas está bien, ¿ya? Puede estar viva si está dentro de un ser vivo y está muerta si este ser ya falleció, ¿ya? La ropa será materia Inerte. inerte, ¿cierto? Sí. Inerte. Sí, pues si no, se me rompe la ropa, se regeneraría o tendría hijitos, ¿cierto? Y, y no pasa eso. El gato, Materia viva. Inerte. Ay, viva, sí. materia Viva. viva, ¿cierto? Sí. Sí, pues le gusta tener hijitos a los gatos, especialmente en agosto. Hacen una fiesta en el techo, se arrancan. A no ser que sea un gato para subir la rueda del auto, el auto. Ah, claro, Está bien. pero, pero ese es un gato hidráulico, Esa mismo. claro, ¿ya? La langosta, Materia viva. materia viva, ¿cierto? Que también se reproduce. Una roca, Materia inerte. materia inerte, a menos que sea la roca, ¿cierto? El actor. Sí, bueno, Ahí sí que está vivo la roca. ¿Ya? Una gota de agua, materia viva. materia viva, ¿estás seguro? Inerte. Yo le Inerte. puse inerte. Yo uso materia Ya, viva, que el agua tiene vida. Para allá, claro, para acá, el agua es esencial para la vida, ¿cierto? Si yo agarro una gotita de agua de un charco y la pongo en el microscopio, vemos que tiene mucha vida dentro. ¿Ya? Pero una gota de agua es una molécula, ¿ya? ya. Visto desde el punto de vista de la ciencia, para la ciencia el agua es materia inerte, ya es principal para la vida. Y además tiene muchas características que cada vez se están descubriendo más. Por ejemplo, que la vibración afecta al agua. Un sonido agradable como de una música tranquila hace que el agua vibre y forme unas figuras geométricas que son súper lindas, ¿ya? Como las del copo de nieve. Pero cuando escucha, por ejemplo, un garabato o una música que es desarmoniosa, también reacciona mal el agua y forma una figura súper extraña y desagradable, ya, feas a la vista, desarmónicas. Entonces, nosotros que estamos hechos de agua, nuestro cuerpo también debe reaccionar igual que el agua, ¿cierto? Si nosotros escuchamos una música agradable, nuestro cuerpo también se va a calmar y va a funcionar bien. Si nosotros nos dicen garabato, nos tratan mal o escuchamos música ruidosa, uno termina estresándose y es porque nuestro cuerpo también reacciona el agua de él ante estos sonidos, ¿ya? Igual que la luna. ¿Habían escuchado o no? Se anda con la luna, ¿ya? Andan los lunáticos y es porque la luna también afecta las mareas con su gravedad. Cuando la luna está muy cerca de la Tierra, la marea se pone brava, ¿cierto? La mar se pone brava, ¿ya? Eso también le pasa a nuestro cuerpo que está hecho de agua, ¿ya? Así que bueno, pero en resumen, el agua para la ciencia está considerada como materia inerte, aunque tenga muchas propiedades que
indiquen lo contrario, ¿ya? Un disparo será materia viva o Inerte. Inerte. inerte, pues si una explosión, ¿cierto? Se percute una bala, eso ya no es algo vivo. El sol, Está vivo. ¿Viva? materia viva. Yo le puse Sí. inerte. Yo le puse Ya. materia viva. Ya. El sol se reproduce, tendrá hijitos. No, no tiene hijo. No. No, Ah, por inerte. cierto, inerte ya. Exacto. A pesar de que antes el sol era considerado un dios, ¿ya? Tenía un link, por ejemplo, por los mayas, los egipcios también era un dios Ra, ¿ya? Pero a pesar de que nos da vida, ¿cierto? El sol es súper importante porque si no hay sol, no tenemos plantas, y si no hay plantas, se acaba la vida en nuestro planeta. Si uno Igual lo que el Ya no agua. tendríamos ni oxígeno ni comida. Igual que el agua. Claro, igual que el agua. Exacto. El agua también. Así que, bueno, pero para la ciencia, el sol es una masa de gas incandescente que se está quemando. ¿Ya? Así que no tiene vida. ¿Ya? Pero para la ciencia, ¿no? Ya. Para otros sentidos puede ser que hasta sea un dios, porque no está proveyendo de la vida, ¿cierto? Ya. Un árbol será materia viva ¿Viva? o inerte, viva. Viva. ¿Viva? ¿cierto? Sí, Lo mismo que una porque, planta. claro, porque crece, se reproduce, ¿cierto? Y también muere, Sí. ¿ya? Aunque no veamos que se mueva, ¿ya? Pero, por ejemplo, el girasol, si nosotros le ponemos una cámara, el girasol, y la ponemos rápido después en la imagen, vemos que el girasol se está moviendo. Va siguiendo el sol, por eso tenemos girasol, porque va persiguiendo la luz del sol, ¿cierto? Ya. Un perro Vivo. Viva. vivo, ¿cierto? A los perros también tienen harto hijitos. Cuando se arrancan en la leva también están bastante vivos los perros. ¿Ya? Muy bien. Y recuerden que si tuvieron algo malo, no es problema. Oh, se me está sacando la batería. No me gusta Lo cambié nomás. Para hacer un corrector. Eso. Ya, no hay ningún problema. Está bien equivocarse. Obvio. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a la siguiente. Ya. Aquí tenemos las propiedades de la materia. ¿Ya? Tenemos las propiedades específicas que son como superficiales, ¿ya? Como de forma. El color, la textura, el tamaño. Esas son propiedades de la materia, pero que son específicas. ¿Ya? Por ejemplo, así como superficialmente, yo me afeito la barba, estoy cambiando mi apariencia física, ¿no? ¿Cierto? Sigo siendo el mismo, ¿no? Sí. Yo llego después sin barba a decir, oye, no es profesor Fischer. ¿Quién es? No, si ahora me llamo Andrés. No, pues sigo siendo el mismo, ¿cierto? Aunque me cambie el nombre también sigo siendo el mismo. Ya, eso mismo me pasa con las propiedades específicas. Son como superficiales, son las propiedades superficiales de las cosas. Por ejemplo, el color de mi casa. Me aburrió mi color, mi casa era blanca, me aburrió, la pinté negra. Me aburrió. Además que va a ser más calentita para el invierno porque el negro trae el calor. Ya, la pinté negra. Cambié mi casa, me compré otra casa, una casa nueva, o es la misma casa. Es la misma. Es la misma nomás, por cierto, cambié el color, pero por dentro tengo las mismas piezas, es del mismo porche, tiene el mismo baño, Todo ya, lo mismo. todo lo mismo. Y yo también soy el mismo, así que el color es una cosa superficial nomás, ¿ya? El tamaño también, por ejemplo, si yo tengo una papa cocida, ya antes se la ponía la pico en cuadritos, ¿ya? Es la misma papa que tiene las mismas características de la papa que está entera, ¿o no? Obvio. Sí. Sí, pues, si yo me como un pedacito de papa de esos chiquititos y me como una papa, le pego una mascada a una papa cocida Es también, lo mismo. va a tener el mismo gusto, ¿cierto? Va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces no cambia nada. Ya, la textura, ustedes saben que cuando uno toca algo, la textura, ¿cierto? Cuando uno le pasa la manito por Sí. arriba, cuando está suavecito, ¿ya? Si yo agarro una tabla, porque quiero hacerme una tabla para picar carne, por ejemplo, yo no quiero que quede con pedacito, nada que se le me pegue la carne, ¿cierto? Después para lavarla, moleste y todo, ¿ya?
Si yo la lijo, le paso la lija, la dejo Ya suavecita ahí, liso. queda liso. Deja de Sí. ser madera, No, por No. lo mismo. pues es lo mismo, nomás que está más suave, ¿ya? O sea, Cepillada, cambia po. su textura. Sevillana. Exacto, Ah, cepillado. en Brooklyn. Es claro, es lo mismo. Uno va a comprar un palo a la ferretería, es más barato el palo en bruto que el cepillado. Y siendo que Sí, es la po. misma madera, ¿cierto? Cambia nomás que uno está más suave y el otro está áspero, ¿ya? Entonces esas son como las propiedades de la materia específicas que son como superficiales, ¿ya? Y están las generales que son internas, ya son profundas de los átomos, ya como la masa es la cantidad de materia que tiene o de átomos que tiene un cuerpo, ¿ya? Y el volumen es el espacio que ocupa. Por ejemplo, un plumavit ocupa mucho espacio pero pesa poco, ¿cierto? Tiene poca Sí. masa y tiene mucho volumen. Pero en cambio el plomo, que es un metal, es pesado pero ocupa poco espacio, ¿cierto? Tiene mucha masa pero tiene poco volumen. Y eso es gracias a los átomos que tiene dentro. Entonces las específicas son cosas como superficiales, como me veo yo, por ejemplo, con barba, sin barba, ya, que no afecta nada lo que hay adentro. Y las generales sí, las generales son profundas, son de adentro, de los átomos, de lo más profundo de la materia, ¿ya? Ahora sí, lo que viene sí tienen que escribirlo y aquí sale como más explicadito, ¿ya? Y aquí tenemos las propiedades específicas. Hay unos dibujitos aquí, entonces, dice las propiedades describen el aspecto que tiene un objeto, como la forma física, ¿cierto? O como lo percibe, que nosotros lo percibimos con nuestros sentidos. Yo puedo ver la manzana que es roja, puedo ver la diferencia entre un cuchillo y un tenedor, ¿cierto? Puedo ver la diferencia entre una pelota y una caja de un regalo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo agarro el tenedor y el cuchillo, los derrito, voy a tener el mismo metal nomás. O sea, dentro, en la profundidad de los átomos, un tenedor y un cuchillo es lo mismo. Pero en las propiedades específicas no. Son distintas formas, yo los puedo ocupar para distintas cosas. Un tenedor se ocupa para sujetar algo y el cuchillo es para cortar, ¿cierto? Ya, esta manzanita que está ahí, por ejemplo, si yo la muelo y la hago puré, tiene las mismas propiedades que una manzana que está entera, ¿no? Es igual, Sí. tiene el mismo gusto, me va a hacer igual de bien, ¿cierto? Porque tiene las vitaminas, los minerales, todo igual, ¿ya? Y la pelota, si una pelota yo la reviento, sigue siendo pelota. O sea, el material no le cambia. Si está hecho de goma, no va a cambiar la goma porque se reventó nomás, ¿cierto? No me va a servir para jugar a la pelota, pero del mismo material, pues el material no cambia. Ya la composición de ella de adentro no cambia. Ya, y un regalo. Yo puedo jugar a la pelota con esa caja, puedo jugar, pero no va a llegar muy lejos si le doy un chute, ¿cierto? Pero en cambio, si tiene la forma de la pelota, sí me va a servir que una esfera porque va a llegar más lejos, va a rebotar, va a circular, ¿cierto? Pero si fuera cuadrada la pelota no nos serviría mucho, ¿ya? Y eso es gracias a que su forma es distinta, ¿ya? Su apariencia es distinta. ¿Me avisan si terminan eso? Bueno, sí, creo que Listo. sí, creo que sí. Como será el niño interno. Ya. Más para un poquitito, un compañero que están dibujando todavía. Yo estoy listo. ¿Estamos listos? Pero, profe, Ya. a mí me falta. Sí, no se preocupen, sí, tenemos paciencia, ¿ya? No hay problema, no tenemos apuro. Ya, profe, estamos listos. Ya. Vamos, Rubén. Vamos.
Ya, Rubén, estamos. Estamos. Ya. Ahora vienen las generales, pues, la que les decía yo que son de profundidad adentro de la materia. No solamente de la ¿Es igual se apariencia, escribe? sino ya a nivel atómico, sí. ¿Ya? La masa, que es la primera propiedad general, dice que es la cantidad de materia que tiene un objeto. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando les dije que el átomo estaba formado por protones y que el protón era lo que pesaba más dentro de todo el átomo? Que si mi cuerpo pesaba 80 kilos, era casi todo de protones que formaban los átomos de mi célula, ¿ya? Bueno, eso es la masa, es la cantidad de materia que tiene o de átomos que está dentro de cada objeto, ¿ya? ¿Cómo podemos medir esta masa? La podemos medir con la balanza. La balanza en realidad nos permite, no nos dice exactamente si estamos midiendo masa. Ya lo que estamos midiendo es la fuerza de gravedad que ejerce el planeta Tierra sobre la manzana. ¿Ya? Si hay mucha manzana, si la manzana es muy grande, entonces el planeta Tierra la atrae con más fuerza. Igual que un imán. Si usted tiene un imán muy grande y lo pega en el refrigerador, va a ser difícil de despegarlo, ¿cierto? Porque está siendo atraído con más fuerza, porque es grande. Si pone un imán chiquitito en el refrigerador, es más fácil de sacar, de despegar del refrigerador porque está haciendo menos fuerza. ¿Ya? Si mi cuerpo entonces es grande, es pesado, está siendo atraído al centro de la Tierra con mayor fuerza. Y eso es lo que nos mide la pesa. ¿Ya? El dinamómetro o pesa, es lo mismo, mide la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre un objeto. Y eso depende de su cantidad de átomos o de materia que tiene adentro. ¿Ya? Eso es la masa. Y se mide con la balanza. Y la otra, bueno, también de escribir la masa para explicar el volumen, ya, para que no se me pierda. Terminan de escribir la masa y me avisan. ¿Ya? La mujer sexy como usted merece que la... Ya estoy listo con la masa. Ya, bien. Igual. Vamos a explicar Yo entonces igual, ahora profe. lo que es el excelente. Vamos a explicar lo que es el volumen. ¿Ya? Vale. Volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. ¿Ya? Y se mide en litros. ¿Por qué se mide en litros? Ya, le voy a dar un ejemplo. Si yo lleno la tina con agua, ¿ya? La lleno pero hasta el ras, que ya está a punto de caerse pero no se derrama. Y después me meto yo. ¿Qué pasa con el agua? Sube el volumen. Sube, ¿cierto? Pero ¿qué se cae o no? Se va a derramar de la tina, ¿cierto? Sí, ¿Ya? bo. Y va a dejar el baño todo mojado, va a dejarla embarrada, ¿ya? ¿Qué hago? Si yo te agarro toda esa agua, la trapeo y la junto y la meto en un recipiente y puedo medir la cantidad de agua que hay en ese recipiente, va a ser mi volumen, ¿ya? El volumen exacto de mi cuerpo. Es la única forma que tenemos para medir el volumen usando agua, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo que aparece una probeta es un recipiente de vidrio que tiene una medida es igual que una regla, ¿ya? Pero tiene la medida en mililitros, ¿ya? O en ml, ¿ya? Entonces, aquí nosotros echamos agüita hasta el 22, ¿ya? 22 milímetros, ¿ya? Podemos hacer una rayita incluso con un plumón para marcar el nivel del agua, ¿ya? Si yo echo la piedrecita dentro de esta probeta, el nivel del agua sube,
¿ya? Y aquí sube hasta 26 ml, ¿cierto? Hasta 26 milímetros. ¿Cuánto será la masa entonces? O sea, el volumen, digo, de la piedra. ¿Cuál será el volumen de la piedra? Antes teníamos 22 y subió a 26. Tiene 4 ml la piedra. Tendríamos... Exacto, muy bien. Restamos, ¿cierto? La diferencia entre los dos nos da 4 ml. Ya, así que ese es el volumen de la piedra. 4 ml. Muy bien. ¿Quién sigue? Ya. Vamos a hacer entonces, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hacer el recuento de la clase, de lo que vimos hasta ahora, ¿ya? Vamos a volver hacia atrás. ¿Quiere repasar algo o escribirlo? Vale. Profe, ¿me deja esa un Vamos al poquito? principio de nuevo. Ah, ya, después la veo. ¿Cuál? No, después la veo las Ahí propiedades me dice, de ya. la materia. Ya, ahí me dice. Ya sabemos ya entonces lo que tiene la cajita. Si la cajita fuera la materia, ¿qué habría dentro? ¿De qué está formada? Esta cajita tendría adentro átomos, ¿cierto? Porque eso forma la materia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la materia? La materia es lo que forma todos los objetos que nos rodean, ya sean materia inerte o materia viva. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre la caja que está hecha de materia inerte y el señor, que es materia viva, es que esta caja no puede cumplir el ciclo biológico, ¿ya? No nace, muere, o sea, no nace, se reproduce y muere, ¿ya? El señor sí, ¿cierto? Vimos algunas cositas que hicimos este juego para ver si la inteligencia, por ejemplo, ocupaba lugar en el espacio o no. Si ocupaba un lugar en el espacio, entonces sí era materia. Dijimos que la inteligencia no era, no ocupaba lugar en el espacio, sino una persona muy inteligente tendría una cabeza sumamente grande, ¿ya? La comida sí ocupaba lugar en el espacio, sí que era materia, porque no ocupa lugar en el refrigerador o la despensa donde la guardamos, ¿cierto? El frío no ocupa un lugar en el espacio, es una sensación y que también es subjetiva, porque a veces las personas que viven en lugares que son muy cálidos encuentran que, por ejemplo, acá en Chile es un lugar sumamente frío, ¿ya? Pero es un concepto. Perdón. Vimos que las emociones, los sentimientos y esas cosas así intangibles son solamente un concepto y no es materia. ¿Ya? Yo no puedo sacar la tristeza y guardar en el refrigerador, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Vimos entonces que la Esa materia materia estaba es lo que formada. ¿Ya? Ahí me quedo un ratito para que. ¿Sí? Ya. Entonces la materia está formada por átomos, que eran estos pequeños puntitos que vemos aquí, ¿ya? Y esos átomos, el concepto de átomo nació en la antigua Grecia, 350 años antes de Cristo, ¿ya? Y ese concepto significaba sin división. A significaba sin y tomos división, ¿ya? Hay estas palabras que empiezan con A y significa sin. Por ejemplo, anarquía. ¿Saben qué significa anarquía? Significa sin cabeza o sin monarquías, sin reyes, ¿ya? Eso es anarquía.
¿Ya? Dijimos entonces que está compuesto por átomos, ya, y que estos átomos también se juntan con otros átomos, así como los granitos de la uva, cuando están juntos forman el racimo de la uva. ¿Ya? Ese racimo de la uva sería una molécula, y un átomo sería cada uno de los gajos de la uva. ¿Ya? ¿La cambio ya? ¿O Sí. todavía no? ¿Sí? Ya. Ya, vimos también la parte del átomo, vimos que el átomo era un concepto antiguo, ¿cierto? Antes de Cristo, pero que después lo tomaron los científicos y empezaron a investigar y a proponer cómo se vería un átomo, que primero lo veían como un pan de Pascua, una masa así revuelta donde los electrones están todos pegoteados con los protones, los neutrones, ya una cosa desordenada. Y después se fue ordenando hasta que llegó al concepto de modelo atómico, que es planetario, o sea, que se parece a nuestro sistema solar, donde el Sol sería el núcleo, donde están los protones y neutrones, y los planetas serían los electrones. ¿Ya? Vimos también que el concepto de electrón era súper importante porque de ahí surgió la electricidad. Si nosotros no tuviéramos electricidad ahora, no podríamos estar en esta clase, por ejemplo. Ya no podríamos tener una clase a distancia, tendríamos que estarnos mandando cartitas todavía en vez de WhatsApp. ¿Ya? Antigua. A la antigua, ¿cierto? Ni siquiera el teléfono podría existir, el teléfono antiguo análogo, porque también ocupaba electricidad para poder comunicarse. Obvio. ¿Ya? ¿Cierto? Ya. Vimos que el protón era lo que tenía más masa dentro del átomo y que si nosotros pesamos, por ejemplo, 80 kilos, era gracias a los protones que pesan dentro de nuestro cuerpo. Es lo más pesado que hay dentro del átomo. ¿Ya? Y vimos que los neutrones eran los que mantenían como el equilibrio entre el electrón y el protón. Ya, vimos la diferencia entonces también entre materia inerte y materia viva. Dijimos que esta señora que está aquí era materia viva porque cumplía los ciclos biológicos como nacer, comer, respirar, reproducirse y morir. En cambio, el computador no hace ninguna de esas cosas, a lo más se echa a perder o es fabricado en una fábrica, ¿cierto? Es creado en una fábrica, diseñado. Pero no puede regenerarse, por ejemplo, si se echa a perder, ahí quedó nomás, tendremos que mandarlo a un técnico, pero no se arregla por sí solo. ¿Ya? A pesar de que ahora están investigando la inteligencia artificial y están haciendo robots que sí se pueden regenerar. ¿Ya? Vimos la diferencia que era como la misma entre un girasol y una lata. Dijimos que el girasol estaba hecho de células vivas, que el girasol también se podía reproducir y también podía morir. Ya, en cambio la lata, no. La lata a lo más se puede romper, destruir o se puede reciclar, ¿ya? Pero la lata no nace, es creada. Tampoco hay semillas que nosotros plantemos semillas de lata y salga la lata sola. Cuando era chico yo trabajaba en una verdulería porque mi abuelita tenía verdulería y vendían semillas de... no me acuerdo qué lo que eran. Estas semillas son unas que... bueno, el que alcanzaba en las escobas traía una semillita, curagüilla. ¿Ya? Y mi abuelita me decía, si tú plantáis esta semilla y le ponías un palito fósforo al lado, te va a crecer una escoba. Y yo le creía a mi abuelita, pues. Ya pensé que un objeto inerte igual podía crecer al plantarlo, ¿ya? Pero, bueno, sabemos que no es... Vimos también la materia viva que se podía clasificar como, por ejemplo, el hueso. Dijimos que los huesos que estaban dentro de un ser vivo estaban vivos, obviamente, y que si eran parte de un ser que ya había muerto, era materia inerte. La ropa era materia inerte, el gato era materia viva, ¿ya? La langosta era materia viva, la roca era inerte, la gota de agua, a pesar de que ser indispensable para la vida, era materia inerte, al igual que el sol, que también de él provenía la vida, pero que era materia inerte porque era una masa de gas que estaba siendo quemada, ¿ya? Voy para la Y que en la esquina. antigüedad también era considerado un dios Sí. porque nos daba la vida, ¿cierto? Exacto.
¿Ya? El árbol también dijimos que era materia viva porque tenía células, nacía, crecía, se reproducía y moría. ¿Ya? Sí. Igual que el perrito. El perrito también crece, nace, se reproduce y después muere. ¿Te ves tu nombre por tanto? No sé cuáles son las llaves. ¿Ya? Y lo último que vimos fue las propiedades de la materia. Vimos que había propiedades específicas que eran como superficiales, ¿ya? Como el color, la forma, el tamaño, la textura, pero que si estas cambiaban, no cambiaba la estructura interna de la materia o los átomos. Por ejemplo, si yo me afeitaba, cambiaba mi apariencia, pero yo seguía siendo el mismo, ¿cierto? Si yo lijaba una tabla, la tabla seguía siendo la misma, a pesar de que ahora su textura era más suave, ¿cierto? Igual que el tamaño, si yo tenía una papa cocida y tenía un pedacito de una papa muy pequeñito, si yo me la como, el pedacito pequeñito tenía el mismo gusto que la papa que estaba más grande, solamente había cambiado su tamaño, ¿cierto? O su forma. Si yo agarro una papa y la muelo, también va a tener el mismo gusto que la papa que está entera, ¿ya? Si está cocida, obviamente. ¿Ya? Y teníamos las propiedades generales, tenemos la masa, que es la cantidad de materia que tiene un objeto, ¿ya? Y esa materia era definida, o esa masa, por los protones que están dentro del átomo. Eso era lo más pesado que había dentro de un átomo, el protón, ¿ya? Y la masa se podía medir gracias a la balanza o el dinamómetro, que en realidad lo que mide es la fuerza de atracción o la fuerza que ejerce la gravedad de la Tierra sobre un objeto, ¿ya? Si yo tengo más masa, la fuerza de gravedad me afecta más y me atrae más hacia el centro de la Tierra, por lo tanto, la balanza va a marcar más peso, ¿ya? Pero, por ejemplo, si el planeta es chiquitito, o el lugar como la Luna, ya que la Luna no es un planeta, pero sí un cuerpo celeste, ya los astronautas tenían que andar con un peso extra en la Luna porque si no salían volando, ya, porque la Luna es tan chiquitita que tiene poca gravedad. Entonces atrae muy poco a los objetos que están sobre ella. Y que hay planetas también grandes como Júpiter, que si nosotros estuviéramos en su superficie, moriríamos reventados porque su gravedad es tan grande, porque su cuerpo es muy grande, entonces nos atraería tanto que nos reventaríamos. No alcanzaríamos a dar un paso en Júpiter porque quedaríamos reventados, ¿ya? Gracias a la fuerza de gravedad. Y también vimos que el volumen se podía medir mediante el agua, ¿ya? Sumergiendo un objeto en el agua, y el volumen era igual a la diferencia que tenía el nivel del agua al meterse este cuerpo sumergido, ¿cierto? Dimos el ejemplo ese de la tina, que si yo me metía a la tina, toda el agüita que era arrojada hacia afuera era mi volumen. Y tenemos las propiedades entonces específicas aquí con estos ejemplos, donde las formas, los colores y, por ejemplo, las texturas hace que nosotros diferenciemos un objeto de otro. Por ejemplo, un tenedor de un cuchillo, ¿ya? Pero dijimos que la profundidad eran iguales porque estaban hechos de la misma materia. Que si nosotros derretíamos los cuchillos y los tenedores, iba a quedar un material uniforme, ¿ya? Iba a ser lo mismo. También dijimos que si esta manzana yo hacía puré de manzana, iba a tener el mismo gusto a manzana que si estaba enterita, ¿cierto? Que la pelota también, si yo la reviento no voy a poder jugar a la pelota, pero el material de la pelota sigue siendo el mismo. Los átomos de la pelota son exactamente iguales si está reventada o no está reventada. ¿Ya? Y esto fue lo último que vimos. Las propiedades generales, ahí tenemos la masa, que sé que es la cantidad de materia que tenía un objeto, ¿ya? Y que la podíamos medir con la balanza. Y la balanza en realidad es un dinamómetro que permite medir la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre un objeto determinado,
Si me paro en esa balanza, probablemente la Tierra me va a jalar hacia ella y con una fuerza de 80 kilos más o menos, que ese es mi peso. ¿Ya? Más o menos digo yo, porque no me he pesado de antes de la pandemia, así que capaz que esté pesando más, porque no creo que esté más flaco que antes. ¿Ya? Y el volumen, entonces, es el lugar que la materia ocupa en el espacio. ¿Cómo se calculaba el volumen o se medía? Sumergiendo un objeto en agua para ver cuál era la diferencia del nivel del agua que subía. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, duda o que quieran comentar algo antes que finalice la clase? Todo en orden, profe. Todo Ya. bien, profe. ¿Todo bien? Sí, Ya, Todo excelente. bien. ni una duda ni una Excelente. pregunta. Ya, pues me parece muy bien. Me gusta que ustedes hayan participado porque son un curso participativo y así se hace más entretenido, pues si no un monólogo, a mí no me gusta estar hablando solo, Obvio. es súper fome. ¿Ya? Es más entretenido que haya conversación y que nos contemos la experiencia, ¿cierto? Es más entretenido. ¿Ya? Bien, chicos, Adentro. los dejo. Ya, que descansen, que tengan una buena noche. Nos estamos Buenas viendo la noches, próxima profe. semana. Ya, Gracias. cuídense harto. Ya, chao, Ya, profe, nos cuídense del vemos. coronavirus. Quedamos presentes, Ya, profe. chao, chao. Sí, Chaito. pues. Chao. Le voy a, Vale, espérame, vale. le voy a hacer, espérese, espérese. Ah, ya. Voy a sacar Ya, la ya. foto aquí a la. Así yo lo mando después. Te saco la foto y ahí quedan los nombres registrados. Vale, vale, profe. Ya, vamos aquí. Javiera, Carla. Bueno, Ya. Ahora sí, ya. Chao, chao, que estén ya. bien. Vale. Adiós.